Buenos días, mis queridos amigos, familiares, que a través de las redes sociales nos permite compartir el pan de cada día. Como la otra semana estuvimos viendo sobre el Cordero de Elohim, y hoy vamos a tomar los primeros discípulos o los primeros estudiantes. En el hebreo se llama los primeros tamilín. Como ya de antemano, como dice el Señor, mi Padre busca adoradores que lo amen con todo su corazón, mente y alma, que estén dispuestos a dar aún la vida por la palabra que Dios ha dado. Así como dijo el Señor, nadie me quita la vida, sino que yo lo pongo y lo vuelvo a tomar. Porque este mandamiento aprendí de mi Padre. Entonces vamos a ver lo que nos dice el capítulo 1 de Juan, versículo 35 al 51. Y de eso vamos también a desmenuzar algunas palabras. No solo es de leerlo, sino entenderlo. Como dice Jacob, si a alguien le falta sabiduría, pídale al Padre de las luces. Pero también nos enseña a través de sus siervos, si alguien es sabio de este mundo, hágase ignorante, para que sea sabio en él. Porque Dios toma astuto, como declara Pablo a los corintios, porque los corintios o los griegos piden sabiduría, mas el judío pide señales, mas uno lo predica el Señor crucificado. Por eso vamos a ver algunas cosas que nos enseñan sobre este Cordero. Por eso que vamos a ver algunos pasajes que nos revela y nos muestra. Y para eso, como dijo el Señor, escudriña las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Antes de comenzar el estudio, demos la gracia y el respaldo de su presencia, que use este siervo, que tome, como bien dice el Señor, cuando estés delante de gobernantes y no sabes hablar, el Espíritu entrará y hablará por vosotros. Asimismo también que el Señor lo abre el corazón a todo oyente, sea familiar o amigo, para que esta palabra haya cabida y empiece a dar ese fruto, a reconocer sus errores y empezar a clamar al bendito y amado Padre. Como dicen sus siervos, no está lejos de cada uno de vosotros, aún palpando lo puede tocar. Bendito y amado Padre, alabado sea su santo y bendito nombre. A él escuchamos un rito en la cual estaban a la cuenta del Omed. Ese era hasta que viniera el verdadero, como dice a través de su palabra, quita lo primero para establecer lo segundo. Y vengo conforme está escrito en el rollo de la Torá. Y por eso, Padre bendito, como dijo su Hijo amado, yo te alabo, Padre mío, Elohim del cielo y de la tierra, que escondiste a los sabios para revelar a los niños. Así te pareció, Padre Santo, y yo lo revelo al que me ama. No para ser más grande que nadie, sino para poder entender y comprender de sus palabras y compartir con todo oyente, porque usted busca adoradores que lo amen con todo su corazón, mente y alma. Así como Moisés sacó al pueblo de Egipto, a Israel, y le llevó al monte para escribir con el dedo suyo en tablas de piedra, para que Moisés le instruyera al pueblo de Israel a tomar las posiciones que dio a nuestro padre Abraham, Isaac, Jacob. Pero en estos tiempos vemos a nuestro Señor, ya no escritas en tablas de piedra, sino escritas en las tablas del corazón por medio del Espíritu Santo. Y por eso, Padre bendito, como dice en su cielo, ¿quién me quitará el amor del Mesías? Tribulación, angustia, persecución. Por él somos contados como ovejas para el matadero. Por eso, Padre Santo, le damos gracias por esta porción, para compartir con todo oyente, para que vean en realidad
que Él no vino a poner, como estamos viendo, templos, sino Él vino a poner ese templo que es el Espíritu Santo en vuestros corazones. Padre, en el amor de su Hijo amado, a usted sea la honra, la gloria y el honor por los siglos, siglos. Amén y amén. Antes de comenzar el estudio de su palabra, como siempre me ha puesto, hay que subir en el túnel del tiempo. El túnel del tiempo es el arco invisible de nuestro Adón. El piloto es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu te lleva al pasado, al presente y al futuro. Como le dijo el Señor a los discípulos, el Espíritu está dispuesto, mas la carne está débil. Veamos lo que nos dice aquí en el versículo 35 de 1 de Juan, los primeros tamilines o discípulos. Dice así. Por eso que antes de comenzar el estudio, veamos lo que nos dice un rato en Éxodo 12. Ahí estuvimos hablando, la semana pasada estuvimos hablando sobre el Cordero y qué es lo que mandó a Moisés por medio del ángel al pueblo de Israel que estuvo en esclavitud. Le dice así el 12, versículo 4 y 5. Y así también a nosotros. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, el animal será sin defecto. Macho de 1 año lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Y eso es lo que vino a buscar el Señor. Como dice el Señor mismo, no he sido enviado sino a la casa perdida de Israel. Entonces aquí estamos viendo ese cordero, esas instrucciones que dio a Moisés. Así también vino el Señor y le dijo, no pienses que yo vengo a agobiar la Torá de Moisés y los profetas, sino a dar un cumplimiento. Por eso que ayer nomás pasó una festividad de la cuenta del Omet, en la cual es la entrega de la Torá. Y será hasta que viniera el verdadero. Por eso que a través de la Escritura dice, quita el primero para establecer el segundo, como está escrito en el rollo. Vengo, me preparaste cuerpo. Y cuando preparó cuerpo, ¿a quién era? Vemos al ángel que vino a Miriam. Y entonces ahí es esa conversación. Veamos lo que nos dice en Juan 35 y asimismo también vamos a ver y a desmenuzar algunos versículos, según como dice cada versículo. Y entonces dice así, el siguiente día, por eso que el Señor dice, las mieles son muchos, el obrero es poco. Decirle al amo de las mieles que envíe obreros a sus mieles. Por eso que ya más adelante el Señor va a enseñar, en la cual dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, es como decir comer la palabra. En otra parte dice, si tú me amas, ama mi palabra, vendremos a él, mi Padre y yo, y haremos una morada con él. Ese es el simbolismo de ese cordero, es comer la palabra, escudriñar la Escritura. Por eso que dice, para que nadie te engañe, pero desafortunadamente hay muchos engañados. ¿Por qué? Porque no son hacedores, sino son oidores de la palabra. Por un tiempo, como vamos a ver, lo que pasó también con Felipe. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Yeshua, que andaba por ahí. ¿Quién miraba? Juan. Y dijo, he aquí el Cordero de Elohim. Por eso que en el 29 dice, el siguiente día vio Juan a Yeshua que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como la semana pasada estaba hablando, que la religión le dice, ya vino el Señor, ya no tenemos pecado. Debemos que ver las instrucciones del Señor. Cuando uno viene a los caminos de Dios, Dios te manda a través de su Hijo nacer de nuevo. Como le vemos a Nicodemo. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver la gloria de Dios. Entonces es un simbolismo como pasó en el diluvio con Noé cuando mandó a hacer el arca. Y todos murieron. Es lo mismo cuando uno se sumerge en el agua, morimos para este mundo. ¿Y qué hace? Dios da otro espíritu, como dice el profeta Ezequiel, y daré otro espíritu. Le escribiré en tu mente y en tu corazón. Por eso es que del espíritu de su Hijo, como dice a Pablo, cuando perseguía al camino,
¿por qué los persigues? Dice, no dice, ¿por qué me persigues? Porque el espíritu de él estaba, como dice la oración, el Señor, Padre, tú en mí y yo en ellos, para que sean Ejá. Entonces, mirando a Yeshua que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Elohim. Le oyeron hablar los dos tamilines y le siguieron a Yeshua. Y volviendo Yeshua y viendo que la seguía, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijo, Rabí, que traducido es maestro. Por eso que en el primer viaje, él vino como maestro, vino como ese siervo, como dice ese cordero, vino como profeta. Pero en la segunda venida ya no vendrá con esa rama, sino vendrá con la rama del Dios viviente, con el Hijo, porque queremos una señal. ¿Y Dios de dónde está? Arriba. Entonces todo ojo lo verá y todas rodillas se doblarán. Entonces aquí, ¿dónde moras? Le dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, dónde se hospedaba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10, que quiere decir ya las 5 de la tarde. Andrés, hermano de Simón, y Andrés en el griego se llama nombre valiente o viril, y Simón en el arameo se llama Cefas o Kefas o piedra o roca. Entonces dice, hermano de Simón Pedro era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Yeshua. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. De ahí vemos de sus dos, el hebreo y el griego. Cristo viene de Cristo, el cristiano viene de Cristo. Mesías viene de los mesiánicos. Por eso que hay unas diferencias. Pero él no vino a poner ninguna de eso, sino él vino a poner a hacer conocer la verdad, y la verdad te hará libre. Por eso que dice, esta es la vida eterna, que te conozca a ti, al único Elohim verdadero, y a su Hijo, a quien envió. Por eso que le dio la autoridad. Como dice, ¿quién te dio esta autoridad? Dice, para que así como honran al Padre, así también honren al Hijo. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Veamos lo que nos dice aquí. Este halló primero al hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Yeshua, y mirando a Yeshua le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y eso es lo mismo que pasó en Mateo capítulo 16, cuando Dios les pregunta a los discípulos, y entonces ahí es cuando le forma supuestamente la iglesia. No, ahí dice, afortunados eres, Kefa, porque no te reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en el cielo te ha dado a conocer. Y sobre esa revelación pondré mi espíritu. Por eso que Pablo habla a los Gálatas diciendo, y nos dio el espíritu de su Hijo para decir, Abba Padre. Por eso es el camino, como vamos a ver más adelante, como a Felipe se olvida. Yeshua llama a Felipe y a Nataniel, que también le cambian como Bartolomeo. Y Felipe en el griego significa amante de los caballos. Y Natanael o Bartolomeo es regalo de Dios, a Dios ha dado. Esa es esa gracia. Por eso que a veces muchos dicen, ya no vivimos por la Torah, sino vivimos por la gracia. La gracia no esperaba solo hasta que viniera el Señor. La gracia ya desde el tiempo antiguo. ¿O no halló gracias a los ojos Noé, que no caminaba como esa generación? Por eso que el Señor enfatiza y dice, mi Padre busca adoradores que lo amen, que estén dispuestos. O también como dice aquí a Nataniel, vean lo que dice. El siguiente día quiso Yeshua ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, que significa casa del pobre o el higo verde. La ciudad de Andrés y Kefas era del mismo sector. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado
aquel de quien escribió Moisés en la Torá, así como los profetas, a Yeshua y el hijo de José de Nazaret. Aquí Felipe está exclamando, hemos encontrado lo que Moisés escribió en la Torá y los profetas, pero falta una cosa, Salmos. ¿Por qué no ha puesto aquí Salmos? Porque vemos en Lucas, dice que les abrió el entendimiento. Así está escrito de mí en la Torá de Moisés, en los profetas y en los Salmos. ¿Por qué aquí no lo ha puesto los Salmos? Por eso dice, es un cántico. Si alguien dice, cante salmos en tu corazón. Pero ¿qué hicieron en estos tiempos? Pusieron la música, sentimentalismo. Por eso se han desviado de las palabras que Dios quiere enseñar a cada uno. Por eso, como dijo ya de antemano el Señor, por aumentarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevera hasta el fin, ese tendrá la corona de gloria. Entonces, Nataniel, ¿qué significa? Regalo de Dios. Ese regalo que te da un nuevo espíritu. Porque nosotros venimos con un espíritu, como vemos, por un hombre entró el pecado, más por un hombre entra la salvación. Pero debemos de estar hasta el final. Porque cuando uno viene a los caminos de Dios, no es por un tiempo, es por toda una vida. Por eso que el alimento de la palabra es un pan, como le dijo el Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que del oír viene. ¿Para qué? Para que nadie te engañe. Por eso que le dijo a los discípulos, le dijo, ceñid vuestros lomos con la menorá siempre encendida, esperando que viniera nuestro Adón. Por eso que a través de la palabra es un rompecabezas, en la cual nos enseña, dice, pon tu mirada al único consumador de la fe. Por eso la Escritura dice, ya no vivo yo, sino el Mesías vive en mí. Nataniel le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Y le dijo Felipe, ven y ve. Es lo mismo que pasó con Tomás, cuando Tomás no estaba. Dice, si no meto mi dedo en la mano y en la llaga, no puedo creer. ¿Y qué le dijo? El Señor, y eso se encuentra en el último capítulo, que dice aquí, a Tomás, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dino, no estaba con ellos. Cuando Yeshua vino, le dijo pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, si yo no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Yeshua, estando a las puertas cerradas, y se puso en medio de los, dijo, paz, shalom a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acércate tu mano y métele en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Creyente viene la palabra es creer, pero creer es fidelidad, ser fiel hasta la muerte, y muerte en el malero. No es solo de boca, así como vemos del Señor que le dijo, este pueblo de labios me ama, mas el corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Si así fue en antaño, ¿cuánto más estamos viendo en muchos? Por eso que vamos a ver aquí lo que dice. Cuando Yeshua vio a Natanael, que le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿Por qué el Señor le dice, he aquí un israelita? ¿Por qué no dice un judío? ¿Por qué muchos dicen, ve los judíos? No, porque es un sobrenombre. ¿Y a quién se lo dice judíos? Se lo dice a la casa de Judá. Y nuestro Señor viene de la casa de Judá, como le dijo a la samaritana, vosotros no sabes a quién adoras, mas nosotros sabemos a quién adoramos, al Padre en espíritu y en verdad, porque la salvación viene de Judá. A ellos es judío. Y mientras antes no se llamaba, no estaba dividido ese pueblo,
Porque si vemos desde Éxodo que salió con Moisés, le llamaba Israel. ¿Y cuándo cambió esos reinos? Cuando entró la apostasía por manos de Salomón. Ahí se dividieron esos reinos y por eso quedó dos pueblos y medio con los levitas para Judá y las 9 tribus y media para Jeroboam. Por eso que vamos a ver lo que nos dice aquí. Y le dijo Natán, ¿de dónde me conoces? Hay en el profeta Isaías que dice, antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te conocí. Por eso que dice en la escritura Pablo, lleno del Espíritu Santo a los Efesios, dice, antes de la fundación, ya Dios nos conoció. A Dios no lo podemos engañar. El engaño hacemos a uno mismo. Como vemos a Ananías y a Zafira, cuando vinieron a presentarle lo que vendieron de la heredad. Dice, no mentiste a los hombres, sino al Espíritu. Por eso que dijo el Señor en estas palabras, de todos los voy a perdonar, pero si blasfemas al Espíritu Santo, ni en esta ni en la venidera será perdonado. Por eso dice, pruébense cada uno cómo camina, porque muchos están enfermos y duermen, dice Pablo. Entonces le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué hacía debajo de la higuera? Vamos a ver algunas cosas. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Por qué el Rey de Israel? ¿Y cómo le contestó? Dice, tú eres un verdadero israelita. Antes, ¿cómo se llamaba? Jacob. ¿Y qué pasó con Jacob cuando peleó con el varón de Dios, con el Malá? Si tú no me bendices, no te soltaré. Y le dijo, ¿cómo te llamas? Te llamo Jacob. Ya no será Jacob, sino Israel. Y de Israel vienen los patriarcas, Abraham, Sara, Raquel, Isaac. Todo eso, y eso se completa Israel. Pero vemos aquí que más adelante, cuando viene el ángel con Miriam a conversar, ¿y qué le dijo? Le dará el trono de David y gobernará en la casa de ¿quién? De Jacob. Ahí no dice de Israel, sino de Jacob, para que cada uno debemos pelear por una bendición, así como Jacob. Por eso que debemos vencer hasta el final, como dijo cuando estuvo el Señor entre Poncio Pilato. ¿Te acuerdan? Cuando estuvo con Poncio Pilato más adelante, y vea lo que le dijo. Creo que está en el capítulo 19. Dice, si mi reino fuera de este mundo, seguro que mi gente me defendería, pero no es de este mundo. Por eso que dice la Escritura en estas palabras. Entonces dice el 50. Le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Elohim, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Yeshua y le dijo, porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto digo, de aquí, desde que salió la palabra, desde aquí, desde el tiempo que le vino a Natanael, de ahí en adelante, verás el cielo abierto y los ángeles de Elohim que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Por eso, como dice en el Salmo, que es el hombre y el Hijo del Hombre que tú lo visitas. Nos hiciste más pequeños que los malajines, pero nos coronaste de tu gloria. Por eso que la oración que dio el Señor, así como tú me enviaste al mundo, así también los he enviado a ellos. No lo quites de este mundo, sino cuide, lo protege. La gloria que tú me has dado, se lo he dado a ellos, para que sean Ejá, Padre, tú en mí y yo en ellos. Por eso dice, Padre, donde yo estoy,
también quiero que ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Por eso que aquí fue revelación fue revelado a Juan. Y por eso que tenemos Apocalipsis. Y por eso vemos que está a la diestra de su majestad. Aún también vemos a Felipe, griego, cuando le querían la defensa de Esteban, cuando querían matar, dice que vio los cielos abiertos y vio a Dios y al Hijo del Hombre sentado a la diestra cuando le iban a matar. Por eso, como dice, nadie me quita la vida, sino que yo lo vuelvo y lo vuelvo a tomar. Veamos algunos versículos de las expresiones y de las enseñanzas que da este pasaje, estos versículos del 35 hasta el 51. Veamos estos versículos cuando dice Felipe llama a Natanael. Dice, el siguiente día quiso Yeshua ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Por eso que ya de antemano el Señor expresó en estas palabras. Por eso que ya a través de los profetas le dijo al profeta Isaías, dice que saldrá mi palabra y les dará y no volverá vacía, sino harán lo que Él quiera. Por eso que busca adoradores, y eso es lo que dijo el Señor cuando uno come y que le dice Juan 6 y le dijo, y el Espíritu es el que da vida a la carne. Para nada aprovecha las palabras que yo he hablado. Son espíritu y son vida. ¿Qué salió de la boca para decirle a Felipe, sígueme? La palabra. Y entonces cuando escuchó esa palabra, dio vida. Es como decir, cuando le hizo a Adán, que era un cuerpo, vino el espíritu, el Rúa, y ser un ser viviente. Entonces así mismo a Felipe. Y dijo, sígueme. Entonces después de esa alegría, dice Felipe era de Berseba y la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la Torá, así como los profetas, a Yeshua, el hijo de José de Nazaret. Ahora, Nazaret, ¿qué representa en el hebreo? En el hebreo representa rama o retoño. Y eso viene del profeta Isaías, capítulo 11, que dice así. Capítulo 11 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un bastardo retoñará de sus raíces. Por eso que en los Romanos Pablo dice, si la raíz es santa, las ramas también. Por eso como vino el Señor le dice, yo soy la vid y mi padre el labrador. Todo pámpano que no da fruto es cortado y echado al fuego. Por eso que vino y le dijo, en esto es glorificado mi Padre, que llevé mucho fruto, para que sean mis tamilines. Así como yo he permanecido en su amor, porque he guardado sus mandamientos. Entonces, Nazaret no viene de Nazareto, sino Nazaret viene retoño. Por eso cuando le muestra aquí, Nazaret bueno, le dijo, Felipe, ven y ve. Cuando Yeshua vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Ya Felipe le informó, hemos hallado al Mesías, que está escrito de Moisés y los profetas. Entonces veamos lo mismo, que todo eso era un caminar. Lo que iba a hacer era una sombra de lo que venía a revelar el Señor. Por eso esa oración que dice, yo te alabo, Padre mío, Elohim del cielo y de la tierra, que escondiste a los sabios para revelar a los niños. Así te pareció, Padre Santo, y yo lo revelo al que me ama. Por eso que vemos a Abraham, Isaac y al siervo. Abraham representa el Padre Celestial. Isaac representa a su hijo, Yeshua. Y el siervo representa al Espíritu Santo, en la cual vemos Pentecostés o Shabbat, cuando vino la presencia del Espíritu. Así como Moisés le llevó al monte de Sinaí y subió. ¿Para qué?
para recibir las tablas, escritas con el dedo de Dios para que instruyera al pueblo para que entre a la tierra prometida que juró a vuestros padres. Mas en estos tiempos no es una tierra prometida, sino a un nuevo reino. Como dice la Escritura, esta es la vida eterna, que te conozca a ti, al único Elohim verdadero, y a su Hijo amado. Nuevos cielos, nueva tierra, como vemos en Revelación, que no hay templo, la lumbrera es en su Hijo. Entonces eso es lo que ahí vamos a ir hasta el final. Por eso que dice, con voz de arcángel, con shofar de mano, tocará a los muertos del Mesías. Entonces aquí vemos todo esto. Acompáñenme en Génesis 24. Bereshit, como dice Felipe, hemos hallado lo que escribió Moisés y los profetas, que más después el Señor le va a desmascarar, diciendo, gloria de los hombres no recibo, veo que no tienes amor de Elohim. Si amáis a Moisés, me amáis a mí, porque Moisés escribió de mí. Vean lo que nos dice en Génesis 24, antes que naciera Jacob. 24 versículo 62, 65, cuando Abraham manda a traer a su siervo, que le estoy diciendo el Espíritu. Por eso que vino el Espíritu Santo cuando estaban unánimes los discípulos. Eso se llama Shavuot. 62, 24, 62, dice así. Dice, entonces se levantó Rebeca con sus doncellas y montaron en los camellos y se le siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo. Lo mismo que pasó a Natanael cuando estaba en la higuera. ¿Y qué hacía él? Meditando, quizás a las 3 de la tarde se ponía a orar. Lo mismo que pasó con Isaac. Porque dice, Rebeca también alzó sus ojos, al campo, a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, he aquí los camellos que venían. ¿Quién miró? Isaac. Entonces dice, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Así también, como dice Pablo, todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo, esos son hijos de Elohim. Por eso que aquí dice que preguntó al siervo, ¿quién es? Es mi siervo Isaac, que también representa a nuestro Señor. Por eso que somos guiados, ya no para cubrirnos con el velo, como también nos enseña ahí Pablo cuando dice, cuando Moisés bajaba, dice que Moisés se ponía el velo para que no mirara el pueblo de Israel. Eso es también una cobertura. Cuando dice la Escritura a los Corintios, cuando ellos acepten al Mesías, ese velo que está puesto en el corazón será quitado para que se vayan transformando a la misma imagen por medio del Espíritu Santo. Entonces aquí dice que ella entonces tomó el velo y se cubrió. Por eso que los atavios de la mujer, como nos enseña Pablo en los 1 Corintios 11, 13. 1 Corintios 11 dice los atavios de la mujer. 13. Dice aquí estas palabras, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Es lo mismo que vio a Isaac. Y es lo mismo que mandó, que estaba haciendo Natanael en la hora debajo de la higuera, en la oración. Por eso dice, hemos encontrado. Eso era una costumbre, un rito que mandó a través de Moisés.
hasta que viniera el verdadero. Entonces dice aquí, la naturaleza misma nos os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y eso es lo que estamos viendo cuando uno dice, ese es ilícito. Por eso que dice aquí, por el contrario, a la mujer dejar crecer el cabello le es honroso, porque en el lugar del velo le es dado el cabello. Aquí Sara se puso el velo, para, como estamos viendo en muchos del oriente, que se cubren su rostro para que no vean. Por eso que nosotros no debemos cubrirnos, así como Moisés, sino vemos, como dijo el Señor, hay en su tiempo sepulcros blanqueados, que por fuera estás hermoso, mas por dentro estás lleno de suciedad. Límpiate primero lo de adentro para que seas bello por fuera. Entonces, eso es el espejo. Este es un espejo que te va transformando lo interior, no lo exterior, lo interior. Por eso que te compró a precio de sangre, para glorificarle a Él, para decir, mira lo que pasó conmigo. Entonces, asimismo, vemos aquí como dice a Natanael. Pero desafortunadamente, ahora ya no quieren ser exhortados. Por eso que dice la Escritura en Romanos, por medio de Pablo, la ira de Dios se manifiesta con toda impiedad, porque más dan crédito al creado que al creador. Por eso que a veces no abren la Escritura, viven bajo una religión, y por eso estas epidemias, por eso está coronavirus, y aún van a dar muchas enfermedades, como dice la Escritura, muchas enfermedades que aún no está escrito aquí en este libro. Por eso que dijo Pablo a los corintios, pruébense cada uno cómo camina, porque muchos están enfermos y duermen. Entonces veamos el relato que dice más. Dice, cuando Yeshua vio a Natanael que se acercaba y le dijo, he aquí, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Por eso que en el tiempo, como acabé de decir, era Jacob. Y vemos como la conversa del Malach con Miriam. Lucas nos enseña y dice así. Cuando vino y le dijo así estas palabras. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le llamarás su nombre Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Adonai Elohim le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Por qué Jacob? ¿Por qué no dice Israel como dice aquí? Y cuando le dijo Natanael, y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoce? Respondió Yeshua y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Por eso que aquí que dice un verdadero israelita, porque ahí dice Jacob, que significa siervo. Israel cuando peleó con el Malá. Por eso que cada uno debemos pelear por una bendición. Por eso que dice con voz de arcángel, con Shofar en mano, los muertos en el Mesías. No todo el que diga Adón, Adón entrará en el reino, como dice la Escritura, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y para hacer la voluntad del Padre tenemos que ver esas pisadas como hizo nuestro Señor. Como dijo, yo soy el camino. No dice yo soy la iglesia. Por eso que busca aquí hombres para su reino. Como le dijo a Pedro. Deja y yo te voy a enseñar. Ya no a coger peces, sino hombres para mi reino. Entonces aquí le dice un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y resultamente, si aquí le dice israelita, vemos cuando le crucificaron y Poncio Pilato escribió esto y le dijo aquí,
Dice, y dijo a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Acuérdense que ahí judío está diciendo a la tribu de Judá. Sino porque, ¿y qué es lo que dijo o qué es lo que bendijo Jacob cuando estuvo en Egipto? ¿Qué es lo que dice a Judá? 49, versículo 8. Génesis 49, versículo 8. Dice así, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la servir de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encobró, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que viniera Silo, y a él se congregarán los pueblos. No solo Judá, sino todo el mundo. Por eso, como dice, ni en Jerusalén, ni en Samaria adorarás al Padre, sino en todas partes, porque tales adoradores mi Padre busca que lo adoren. Entonces, así, lo mismo para ser un israelita, porque de las 12 tribus, asimismo como tuvo 12 hijos, asimismo el Señor tuvo 12 discípulos. ¿Y quién lo traicionó? Judas. Y eso es lo mismo que están traicionando, ya no están predicando por amor a Dios, sino están predicando por amor a sus bolsillos. Como siempre le he dicho, el vivo vive del tonto y del tonto de su trabajo. Pero en estos tiempos ya no tenemos excusa. Por eso que tenemos delante de nosotros su santa y bendita escritura. Veamos otro ejemplo que nos dice, ¿y qué hacía Natanael? Como dijo Felipe, hemos hallado al Mesías, lo que escribió de él. Veamos lo que nos dice Moisés en el capítulo 6, Deuteronomio 6. ¿Qué usaban ellos para orar? Deuteronomio 6 nos dice así. El gran mandamiento. Asimismo también los cuestionó los siervos o los sacerdotes a nuestro Señor, diciendo, ¿cuál es el gran mandamiento? Oye Israel, Adonai, tu Elohim, uno es. Amarás con todo su corazón, mente y alma. Y asimismo el similar, amarás a tu prójimo más que a ti mismo. De estos dos mandamientos se le pide todo la Torá. Entonces veamos lo que nos dice esto aquí. Estos son pues los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh, no del judío, como muchos dicen, ese es del judío. No, es de Dios. Por eso que el Espíritu Santo, como a él dice, la entrega de la Torá, más a nosotros es la presencia del Espíritu. Así como Moisés subió al monte para recibir, así también nuestro Señor subió para el cielo. ¿Y qué les dijo a los discípulos? No se moverán de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder del alto. Comenzarán desde Jerusalén, de Samaria y a los rincones de la tierra. Por eso es que el Espíritu, si a él fue con el dedo de Dios, escrito en tablas de piedra, por eso que a los corintios los dice, y al mundo entero Pablo, ya no escritas en tablas de piedra, sino escritas en las tablas del corazón, por el Espíritu Santo. Por eso que aquí es lo que dice, Yahweh vuestro Elohim mandó os enseñarse para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Así también el Señor que mandó a los discípulos diciendo, ir y predicar y enseñaros como yo los he enseñado, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, esa es una nueva cielo, una nueva tierra. Pero debemos dejar todo, como dice Pedro, peregrinos somos, nada hemos traído, nada os de llevar. Para que temáis a Yahweh tu Elohim,
guardando todos sus estatutos y sus mandamientos. Así también el Espíritu te enseña qué mandamientos tú puedes llevar y qué mandamientos tú no puedes llevar. Por eso que dice en Romanos, dice, todo aquel que ama a Elohim, todas las cosas le salen para bien. ¿Por qué? Como también aquel que lo predestinó para que el Señor sea el primogénito entre los hermanos. Por eso que nos da un nuevo espíritu. Ese espíritu viejo que teníamos nosotros, nos dio otro espíritu. Por eso, como dice la Escritura, tú vives en este mundo, pero no eres de este mundo. Si fueras de este mundo, el mundo te amaría. Por cuanto yo los escogí, el mundo te aborrece. ¿Quién los escogió? Es Dios. Por eso que dijo el Señor, nadie puede venir a mí si es que el Padre no los atrae y Él los resucite. Entonces, esto es lo que dice, para que temáis a Yahweh tu Elohim, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos, que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, Sheba, pues oye Israel, y cuida de ponerlo por obra, para que vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Ahí no dice judíos, sino Israel, como declaró el Señor y le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, porque todo hasta que viniera el verdadero. Ahora nosotros tenemos que usar esto. Vean lo que dice ahí. Oye Israel, Yahweh vuestro Elohim, Elohim Yahweh uno es. Por eso es dejar, como dice en Timoteo, entre Dios y el hombre hay un mediador, su Hijo amado. Él es el camino para llegar. Por eso dice la Escritura a los hebreos y al mundo entero, busca la paz y la santidad, porque nadie podrá ver a Elohim. ¿Y cómo debemos buscar la paz y cómo debemos buscar la santidad? Es a través de su palabra. Por eso, como dice, este es un espejo que te va transformando a la misma imagen por medio del Espíritu Santo. ¿A qué imagen? A la imagen de su Hijo. Él es la imagen del Dios viviente. Entonces, eso es lo que dice, oye Israel, Yahweh vuestro Elohim, Yahweh uno es. ¿O no dice la oración el Señor? La gloria que tú me has dado, se lo he dado a ellos, para que sean Ejá, unidad. Ahora usted vaya, entre al Padre de sufrir, entre a los testigos de Jehová, entre a los mormones, hay diferentes doctrinas, así como pasó los fariseos, los escribas, los saduceos, los efesios, los herodianos. Todo eso supuestamente dicen tener la verdad. Como dijo el Señor, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Y quién te va a enseñar esa verdad? Como le dice en Efesios Pablo, así no aprendiste del maestro, si en verdad él te hubiera enseñado. Y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, de todo tu cuerpo. Por eso que es el alma, no es el alma, sino el cuerpo. Como vemos a Adán, estaba un cuerpo y vino el soplo, vino a ser vida. Por eso es un alma viviente. Por eso que nosotros estábamos muertos en nuestros deleites, nuestros pecados. ¿Qué Torah teníamos? La Torah de Satanás. Por eso que hacíamos cosas que estaban contra la Escritura. Pero ahora nos compró a precio de sangre para glorificarlo, no para seguir viviendo en lo que éramos antes. Por eso que vamos cambiándonos de día tras día. Por eso dice, celebremos la nueva levadura de sinceridad, del nuevo hombre, de sinceridad y de verdad. Y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, de todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y lo repetirás a tus hijos, y hablarás a ellas estando en tu casa, y andando en el camino, y acostando, y cuando te levantes. Y lo atarás como una señal en tu mano. Eso es lo que estaba puesto, lo que usan el judío, cuando estaba Nataniel en la oración debajo de la higuera, y cuando el Señor le vino y le dijo, antes que Felipe estuviera, yo ya te conocí. Por eso dice, hemos hallado lo que habló Moisés y los profetas. Por eso vemos Jeremías, antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te conocí. Por eso que en la Escritura nos dice Dios en las edades pasadas,
nos dejó caminar en vuestra ignorancia, pero ahora manda que todos se arrepientan. Por eso que dice a través de los siervos, que Dios no quiere la destrucción del ser humano, sino que todos vengan al conocimiento suyo. Porque dice la Escritura, escrito está en los profetas, todos serán enseñados por mi Padre, y todo aquel que es enseñado por mi Padre viene a mí, viene a conocer esta palabra. ¿Quién sabía él? Porque le declaró, es porque el Espíritu lo movió a Natanael para que lo diga estas palabras, como dice. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, y te vi. Respondiendo Natanael y le dijo, Rabí, tú eres hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Por eso que aquí cuando dice de Nazaret saliera, o no dice la Escritura, veamos lo que nos dice en Mateo. Debemos saber en dónde nació y en dónde se crió. Vean lo que dice en Mateo cuando murió Herodes. Sabemos la historia que nació en Belén, aquellos 3 sabios, vino y nació y viendo la estrella y se asentó ahí. Venimos a adorarle al rey, pero había un rey que se llamaba Herodes y les mandó a estos sabios para que vayan y después vuelvan. Pero revelado por el Espíritu Santo, mandó por otro camino y se enfureció. ¿Quién? Herodes. Entonces, ¿qué hizo? Vino el ángel, le dijo a José, toma a tu hijo y ándate a Egipto. Para que se cumpliera la Escritura, de Egipto llamé a mi hijo. En aquellos tiempos, ¿quién estaba? Israel. Por eso que tenemos, esto no es solo para el judío, es de Dios. Por eso que debemos saber a través de la Escritura cuando Dios te enseña. Entonces, después pasaron mucho tiempo, años, murió Herodes, pero entonces se lo levanta a José diciendo, levántate y ándate porque Herodes ha muerto. Y veamos lo que nos dice en Mateo, lo que nos decía Mateo 2:22. Dice ahí, pero oyendo que Anaqueo reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea. Por eso, como dice Felipe a Esteban, cuando Yeshua vio a Natanael, se acercaba, le dijo, no, dice, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno, le dijo Felipe, ven y ve. Y entonces dice aquí, 22-23. Pero oyendo que Arqueo reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, que significa en el hebreo rama o retoño, que viene del profeta Isaías, capítulo 1, capítulo 11, versículo 1. De eso está diciendo, no un nazareto. Pero oyendo que, Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habían de ser llamados Nazaret, el tronco de Isaí. Por eso, como dice la Escritura, el ángel a Miriam, y le dará el reino de David, su padre, y gobernará en la casa de Jacob. No dice de Israel, sino que cada uno debemos pelear por una bendición. Y así también vemos también que le vino a aquellos maestros, también encontramos en Juan 7. Acompáñenme en Juan 7 y le dice así, Nicodemo que vino de noche a conversar, sabemos que veniste de Elohim, porque todo lo que tú haces, si Dios no está contigo. Eso estaba mostrando señales, pero a veces, como dice la Escritura, el que es enaltecido, Dios le humilla, pero aquel que es humillado, Dios lo enaltece. Vean lo que pasó
en Juan 7, capítulo 47, 52. Dice así. Siete, 47, 52. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la Torá, maldita es. Claro, vemos, ¿a quién les dio la Torá? Dios escogió un pueblo, le dio la Torá, le dio a los sacerdotes. Si vemos en Deuteronomio 32, que Moisés le entregó a quién? A los sacerdotes, para que cada 7 años pudiera instruirle al pueblo, para que tuvieran temor a Dios. Por eso, como vino el Señor, dice, en la silla de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Todo lo que diga, no está diciendo ellos, sino Moisés, todo lo que diga, hacerlo. Pero no haga al modo de ellos. Ponen cargas pesadas que ni ellos pueden hacer. A veces muchos ponen ahí, pero ellos tampoco hacen. Por eso que a cada uno se fue dado la palabra. Cuando Dios te trae a los caminos, naces para él, como dice Pablo. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores o colaboradores. Más del crecimiento lo da Dios cuando uno busca de corazón hacer un voto ante Dios diciendo: enséñame tú. Cuando uno hace un voto a aprender de Dios para mostrar a su Hijo, como dijo el Señor, nadie puede, escrito está en los profetas, todos serán enseñados por mi Padre, y todo aquel que ha enseñado por mi Padre viene a mí. Y aún los discípulos también lo dicen: edificaos en los profetas y en los siervos, siendo la principal piedra angular su Hijo amado. Por eso que estamos delante, cuando tú tienes hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Entonces aquí, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la Torá, maldita es. Ahora, ¿qué dice? Y le dijo Nicodemo, el que vino de él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzgad acaso nuestra Torá a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que el que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ahora, ¿de quién es la culpa aquí? ¿Nicodemo o estos líderes? Por eso que dice la Escritura: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Dios. Cuando tú te dejas enseñar por Dios, cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, Dios te va abriendo el entendimiento, te va creciendo en el conocimiento. Como vemos del Señor, cuando tenía 12 años, iban cada año por el Pesaj. Y dice que le encontró a los 3 días. Y entonces, ¿qué le dijo el Señor? ¿No sabes que en el oficio de mi Padre yo debo estar? Y entonces bajaron con ellos. Y dice que él iba creciendo tanto en estatura, en sabiduría, tanto para Dios como también para el hombre. Por eso que nos dicen los siervos, como dice, siempre sazonada con sal, para poder responder sabiamente a los que están afuera, para decir: mira lo que Dios hizo en mi vida. No para decir: ve, ya porque representas a una congregación, a un, como es, que te enseña. Como dice la Escritura, el espíritu está dispuesto, mas la carne está débil. Por eso que también vemos, hay por último, cuando dice Felipe, y hay muchos Felipes en muchas asambleas. Como dice aquí el capítulo, hemos hallado, dice Felipe, halló a Natanael y dijo: hemos hallado aquel quien escribió Moisés de la Torá, así como los profetas, a Yeshua, el hijo de José de Nazaret. Si aquí dice que hemos hallado, ¿por qué? Porque vino el Espíritu, dice: sígueme. Por eso que la palabra tiene poder cuando uno pone en fe que Dios te enseñe. Y entonces dice: hemos hallado a Moisés. Pero pasaron tiempo,
Y vea lo que nos dice este mismo Felipe que confiesa con Natanael. Vea lo que dice acá en Juan 14. Cuando el Señor ya estaba para irse, para decir, Yahshua es el camino al Padre. Capítulo 6, y esto termino hasta el 10. Por eso, veamos lo que nos dice el 14 hasta el 10. Dice el Señor, no se turbe. Quiere decir, no tengas miedo. Por eso dice, no tenéis miedo, porque yo he vencido al mundo. Cuando tú te dejas guiar por Dios, todo lo que está pasando alrededor debe acontecer. Miren lo que está pasando en Israel, esa guerra. O no dice la Escritura, oirá rumores de guerra, nación contra nación, pueblo contra pueblo, terremoto, peste, enfermedades, pero aún no es el fin. ¿Y cómo está la gente temblando? Por eso, como dice este pueblo de labios me ama, mas el corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Por eso que no te dejas llevar por la palabra que Dios te pone. El Espíritu, como dice Pablo, todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo, esos son hijos de Elohim. Entonces no tú debes tener temor. ¿Por qué tienes temor? Tú vives en este mundo, pero no eres de este mundo. Si fueras de este mundo, el mundo te amaría. Por cuanto yo los escogí, el mundo te aborrece, porque no quiere la justicia. O no dice Pablo a los romanos, la ira de Dios se manifiesta con toda impiedad e injusticia, porque más dan crédito al creado que al creador. Por eso es que más defiende a tus sacerdotes. Yo soy católico, apostólico y romano. Así me enseñaron mis padres, así voy a morir. Tu deseo lo he hecho. Hay otros que te sacó Dios y más defiende a tu líder. Mi pastor me dijo así. Ahora, ¿quién es mi pastor? Yo soy el buen pastor y mis ovejas escuchan mi voz y me la siguen. Entonces aquí lo que dice, no se turbe vuestro corazón. Creer en Elohim, creer también en mí. Y es de las mismas palabras que le dio la autoridad. Aquel que ama al Padre, ama al Hijo. Y el que deshonra al Hijo, deshonra al Padre. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Él no vino a hacer iglesia. Si vemos en la creación, Dios, ¿por qué no hizo primeramente al hombre? Porque si hacía primeramente al hombre, ¿en dónde iba a poner? Primero hizo su creación y esas mismas palabras que el Señor está haciendo. Él no vino a hacer hijos. Él vino es a mostrar que le conozca a Él, al único Elohim verdadero. No a través de imágenes que han hecho. Por eso que te sacó de las imágenes, esas imágenes que Dios te está prohibido, pero tú hiciste una imagen de carne a un líder. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas habitaciones. Por eso que hagamos un ejemplo. Pongamos que uno compra un negocio o una compañía y esos que estaban ahí se rebelan contigo. ¿Qué haces tú? ¿Lo vas a dejar ahí? Lo sacas todo y después tienes que llenar con nueva gente. ¿Para qué? Para que trabajen en esa compañía. Eso es lo mismo que pasó con los ángeles caídos. Por eso dice, hay muchas moradas. Y de cada uno debemos ver una estrella, si está iluminando. Y esas estrellas representan los ángeles. Hay ángeles caídos que nos iluminan. Por eso que dijo el Señor, la lámpara del cuerpo es del ojo. Si tu ojo está en luz, todo tu cuerpo está en luz. Pero si tu ojo está en tinieblas, todo tu cuerpo está en tinieblas. ¿O no dice ahí los siervos, el Dios de este siglo cegó para que no brillara la luz de su palabra? Por eso que la misma palabra es la que te ciega. La misma palabra es la que te abre. Cuando tú pones el corazón, que Dios te enseñe. Por eso que dice la Escritura, en las edades pasadas, de muchas maneras habló Dios a través de los profetas. Pero en estos tiempos ha hablado por medio de su Hijo amado a toda esta generación. ¿Y cómo te habla Dios? ¿Cómo te habla su Hijo? A través de esto. Eso es lo que estamos viendo, puso el hombre. Por eso que dice, yo soy el camino, la luz y la vida. No dice, yo soy la iglesia.
Morada hay. Por eso que la salvación viene individual. No van a ser por congregaciones. Para que se congregue en Él. Donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí yo estoy ahí. Dice la Escritura, no digo yo. Dice, ay, si ahí no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Así vemos a Eliseo. Todo está escrito. Vemos a Eliseo que paseaba, dice que había una mujer y le pusieron haciendo un cuarto. Le pusieron una cama. Cuando viniera el varón de Dios, dice, para que se aposente ahí. Entonces, así mismo Dios va a hacer, dice el Señor, unas moradas. Por eso dice con voz de arcángel, con voz de mano, los muertos en el Mesías resucitarán primero. Por eso que debemos cantar ahí la victoria, no ahora, como han cantado muchas alabanzas y todo, sino aprender, porque en el final hay que cantar victoria, no antes, en el final, cuando ha resucitado. Ahí decir, gracias Padre bendito, por haberme rescatado. Ahí, no como el pueblo, que pasaron el mar rojo y al otro lado cantaron victoria. Y viene lo que pasó por el desierto. Cómo se rebelaron. ¿Y cómo estamos ahora? Lo mismo. Si me fuera, os prepararé el lugar. Por eso que el Señor fue a preparar primero. Así como vemos de la creación, por eso que Juan es a lo espiritual. Vemos toda su creación y al 6º día hizo al hombre y lo puso ¿en dónde? Al huerto de Edén. Así también a nosotros. Nos cogió de afuera para poder entrar a la tierra prometida. Pero si sigues a esa fe, si sigues teniendo esa vida del Espíritu, como dice a los tesalonicenses, no dejes morir el Espíritu. Porque cuando se deja morir el Espíritu, entonces busca a Dios otro. Así como pasó Pablo y Saulo, que vino otro Espíritu. O no dice en Tesalonicenses, y les daré otro Espíritu. Porque más amaron la mentira que la verdad, para que se pierdan. Entonces, si me fuera a preparar al lugar, vendré otra vez. Por eso cuando la despedida, en Hechos de los Siervos, la despedida cuando fueron 40 días, y cuando le llevó para arriba, dice que aparecieron, ¿quién? 2 malajines, y le dijo, hombres galileos, ¿a quién mirar? Aquel que fue llevado, así también vendrá. Por eso que todo eso, el Espíritu te va llevando cuando tú llenas en tu corazón sus palabras. Para probar la doctrina, para probar el Espíritu, como dice, no a todo Espíritu tú lo puedes creerlo. Examinar, porque hay que estos falsos pastores y estos falsos profetas. Eso hay en el mundo. Por eso que Él vino como maestro, como ese siervo, como un profeta, como ese corderito. Y si me fuera yo os preparé el lugar, vendré otra vez. Y vean lo que dice la expresión. Y os tomaré a mí mismo. Por eso que la Escritura se enfoca. Ya no vivo yo, sino Él vive en mí, porque me compró a precio de sangre. No como el pueblo le mandó a Moisés que pusiera en el tintel. Cuando venía el ángel de la muerte, veía el tintel, pasaba. Por eso que el enemigo está rugiente, está devorar la presa. ¿Y quién es el enemigo? Satanás. Por eso que has dejado, como le dijo a Judas. ¿Por qué dejaste de entrar a Satanás en tu corazón? Por eso que Pablo enfatiza, dice en Corintios, dice, lo celo con celo de Elohim, porque desposado con un solo marido, pero temo como la serpiente engatusó a Eva. Vuestros sentidos sean confundidos. Entonces eso es lo que nos habla. Por eso dice, salir, pueblo mío, revelación, cuando escuchas del Espíritu, para hacer un camino, un río. O no dijo a la samaritana, si tú tomas de esa agua siempre tendrás sed.
Pero si tú tomas del agua que yo te voy a dar, de tu interior correrán ríos de agua viva. Hablaba del Espíritu Santo. Y entonces le dijo, por eso que os tomaré a mí mismo. Vemos cuando estaba persiguiendo a Saulo de Tarso. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dice la Escritura, ¿por qué los persigues? Porque el Espíritu del Mesías estaba en ellos. O no dicen Román, si no tiene el Espíritu del Mesías, no es de él. Por eso que hay que probar. Cuando una persona dice, ese es del judío, ¿qué espíritu lo tiene? Sigue el eco de yo. Así puedas estar congregándote en Padre de su Vida, en Testigos de Jehová, adventistas, mormones, en lo que sea. Pero si sigue las mismas palabras, como le dijo el Señor a Nicodemo, lo que oyes dices y lo que ves hablas. Si te ha hablado lo terrenal, no entiendes cuánto más lo celestial. Aún a los discípulos le dice, si estas parábolas no me entendéis, ¿cómo vas a entender las demás parábolas? Por eso que tenemos que tener el espíritu de él. O ya de antemano dijo a los profetas, les daré otro espíritu y le escribiré en tu mente. Por eso que a los corintios les ya no tenemos la mente del mundo, sino tenemos la mente del Mesías, la palabra viviente. Eso es lo que están celebrando, la entrega de la Torá. Mientras nosotros nos entregó el Espíritu, la Torá viviente. O no dice ahí, la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo. Dios hizo esto y le arrendó a otras para que diera su fruto aquí. ¿Y cómo lo pasó? Ahora están predicando por el amor al dinero. Ya no están predicando la palabra por amor, como dijo Pedro. Le dijo Tomás, entonces dice aquí, yo tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso, como dice el Señor, Padre, donde yo estoy, también quiero que ellos estén conmigo. ¿En dónde está su Hijo ahora? A la diestra de majestad. Por eso dice, si ha resucitado, busca las cosas de arriba, donde el Mesías está a la diestra del Señor. ¿Qué buscamos de arriba? Para tener la justicia. Porque aquí estamos la injusticia. Por eso es la ira de Dios. Pero Dios te cuida. Salmo 91. El que habita bajo la sombra del Omnipotente. Y es lo mismo de nuestro Señor. Esa es lámpara para tus pies. Tu palabra. La palabra se hizo carne. Ahora la pregunta es, ¿se hizo carne en tu vida? ¿O la palabra sigue estando allá? ¿O eres religioso? Porque la religión se convierte en rebelión. Y rebelión, rebeldía. En cambio uno tiene esa comunicación, una revelación. Por eso que el Señor dijo, yo lo revelaré al que me ama. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Yeshua le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. ¿Por qué? Porque le dio la autoridad para que, así como honran al Padre, honra al Hijo. Y el que deshonra al Hijo, deshonra al Padre. No es como muchos dicen, le odian al judío. No, es un ejemplo que iba a ser rechazado nuestro Señor. Aún el pueblo lo rechazó. O no dice el profeta Zacarías, y mirarán a quien traspasaron, y llorarán como lloraron un primogénito. Por eso que vemos, aún Dios tendrá bondad por ese pueblo, que mandará estos dos siervos. Muchos dicen Elías, otros Moisés. Pero mandarán, esto no es para el mundo. Para el mundo fue su Hijo, pero no para hacer una religión, como Roma ha hecho. Hacer un camino. Yo soy el camino. No dice yo soy la iglesia. Yo soy el camino. Él vino a purificar el Mishkan que hizo Salomón. Por eso dice mi casa de adoración, mas vosotros hicisteis cueva de ladrones. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Yeshua le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es lo mismo que pasó Pablo. ¿Por qué los persigues? Dice, ¿por qué me persigues? Por eso que fue a los pies del maestro,
porque era a los pies de Gamaliel. Pasó 3 años y medio en el desierto, en comunión. Por eso, como dice, ¿qué me quitará el amor del Mesías? Tribulación, angustia, persecución. Por él somos contados como ovejas para el matadero. Y como murió Pablo, le pusieron la guillotina. Así también nosotros, ¿cómo moriremos? Solo Dios sabe. Pero debemos seguir siendo valientes, aun cuando llegue esa guerra. La palabra es la que te da fortaleza. Y entonces, Yeshua le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis también a mi Padre, conocerás. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cómo le van a conocer? Por eso que es un rompecabezas, el Espíritu te va llevando. Cuando tomó el ministerio nuestro Señor, que dijo, el Espíritu del Adonai está en mí. Por eso que a Nicodemo que dijo, dice, si Dios no está contigo, tú no puedes hacer nada. Como dice el 3, en el capítulo 3. 3 dice, había un hombre de los fariseos que se llama Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro. Por eso vino como maestro, como siervo, como profeta y todo. Pero en la segunda no vendrá como eso, vendrá como el Hijo del Dios viviente. De noche, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Eso es lo mismo que uno. Uno no puede expresar la palabra si el Espíritu del Mesías no está en mí. Eso es el amor a la palabra. Como dijo el Señor, si tú me amas, ama mi palabra. Vendremos a Él, mi Padre y yo, y haremos una morada con Él. Entonces aquí, como le dice Felipe, cuando dice, sígueme, hemos encontrado, dice. A veces muchos son oidores, porque no retienen la enseñanza del Maestro. Por eso que se están olvidando. Como dijo el Señor, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparama. Por eso que dice aquí, y si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y como dice aquí Felipe, cuando dice hemos encontrado, Felipe 1, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la Torá, así como los profetas, a Yeshua, el hijo de Dios. Y aquí, ¿por qué se olvida? Y dice, vea, si me conocéis también a mi Padre, conoceréis desde ahora, lo conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yeshua le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Y eso es lo mismo. Hay muchos Felipes que están en muchas congregaciones que aún ni conocen la Escritura. Y la Escritura nos enseña por el Señor que dice, escudriña las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Tanto tiempo hace que estoy. A veces muchos están calentando. Solo llevan sus diezmos, solo llevan sus ofrendas y a cantar alabanza, gritar. Un sentimentalismo. Por eso que dice el vivo vive del tonto y del tonto de su trabajo. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre? En el Padre. Por eso que dice en Filipenses, siendo como Elohim, no se hizo como Elohim, sino se humilló. ¿Por qué Elohim? Que le dio la autoridad. Por eso que, como dicen los peleteros, ¿con qué autoridad hace eso? Por eso que el Señor le preguntó. Yo también les voy a preguntar una cosa. El bautismo, la sumersión de Juan, ¿que era por Dios o por los hombres? Y es lo mismo que pasó en los católicos. El bautismo de los niños, ¿quién lo puso? ¿Dios o el hombre? El hombre.
Porque ahí no mandó a bautizar a los niños, sino a presentar a los niños. Entonces, por eso que el Señor nos enseña, dice, hay que nacer de nuevo. Entonces, no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí, y las palabras que yo hablo, no os hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Por eso que vemos, Pedro, aún las sombras de Pedro los curaba. Vemos en el nombre de Yeshua, lo curaba. Vemos a Pablo, que perseguía el camino, y vea cómo se manifestaba Dios en él. Aún los delantales que traían a Pablo, Dios los curaba, porque daba gloria a Dios. Por eso la palabra es medicina. Cuando uno hace que Dios entre a tu vida, o no dice la Escritura, yo estoy tocando la puerta. Si tú me abres, yo entraré y cenaré contigo. En otras palabras, quiere decirte que Él te va a enseñarte. Por eso que dijo, escrito está en los profetas, todos serán enseñados por mi Padre. Y todo aquel que es enseñado por mi Padre, viene a mí. Yo lo que hago, comparto a través de las redes sociales. Por eso siempre a Dios le abro su corazón, porque Él me abrió. Como dice la Escritura, no que el hombre amó a Dios, sino que Él amó al hombre. Por eso que dice, de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su único hijo. No dio para juzgar al mundo, sino que a través de Él podamos ser salvos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Pero todo aquel que viene a la luz, para que vean que son hechas en Elohim. En otras palabras, mira lo que Dios hizo en mi vida. No un pastor, no una congregación, sino Dios. Porque dice, ¿y en dónde me conociste? En la Escritura dice, antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te conocí. Por eso, amigos oyentes, he compartido estos discípulos que vinieron ante Él. Por eso que Dios busca adoradores que lleven el mensaje con rectitud, con honestidad y sobre todo con ese gran amor. Como dice, ir y predica y enséñalos como yo los he enseñado, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Bendito y amado Padre, alabado sea su santo y bendito nombre. Quiero darle las gracias a usted, soberano Rey, por todo oyentes que tuvieron a través de las redes sociales, que van a ver este mensaje. Sea usted abriendo los corazones para que también ellos vinieran al conocimiento suyo, para que sean guiados por su presencia. Como dice su siervo, no quiere que la destrucción del ser humano, sino que todos vengan al conocimiento suyo, porque en Él está escondido los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso, Padre bendito, le doy gracias por permitir trabajar en su viña. Gracias por toda su bondad, su misericordia, de seguirnos escribiendo en nuestra mente y en nuestro corazón todas estas palabras, como dice su siervo. ¿Qué me quitará el amor del Mesías? Tribulación, angustia, persecución. Por Él somos contados como ovejas para el matadero. Y para ser esa oveja, Padre, sin mancha. Y por eso que debemos limpiarnos todos los días, porque es un espejo que te va transformando a la misma imagen por medio del Espíritu Santo. Padre Santo, Padre bueno, a usted sea la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Shabbat Shalom, mis amigos.